Buenas noches, amados hermanos. Los saludo con la paz del Señor. En este día tan lindo, tan especial, vamos a compartir la palabra de Dios. Esa palabra que nos edifica, esa palabra que nos da fuerza, esa palabra que nos lleva hacia adelante. Realmente es una bendición poder compartir estos tiempos con ustedes. Hay un momento que yo pensé y dije, ¿qué es lo que puedo compartir con mis hermanos? Y yo leí sobre el bálsamo de Galat. Y el bálsamo de Galat me llamó mucho la atención. Por eso esta palabra la comparto con ustedes, que titula Nuestro bálsamo de Galat, la palabra de Dios. Ese es nuestro bálsamo de Galat, hermanos. Y hoy vamos a conocer mucho más de ese bálsamo, la palabra de Dios. Quiero que primero podamos orar, podamos entregar este tiempo a Dios, podamos decirle cuánto lo amamos. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Señor Padre amado, Papito, en esta noche, Señor, estamos ante tu presencia. Tu palabra dice que donde dos o más estén reunidos, estás ahí, Señor. Estamos seguros que estás al lado de nosotros, Señor. Padre Santo, yo te pido que en esta noche la palabra sea rema para nosotros, que nos ayude, Señor, que nos dé fortaleza, que nos levante, Señor. Te pido perdón, Señor, por mis pecados. Te pido que me limpies, Señor, para que yo sea digna de poder compartir tu palabra, Señor, que no sea piedra de tropiezo para ninguno de mis hermanos y que esta palabra llegue realmente como un bálsamo, como el bálsamo de Galat a nuestras vidas, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que está escuchando esta palabra, Señor. Bendigo sus vidas. Señor Dios, guárdanos y protégenos, bendícenos, Señor. En esta noche entregamos esta palabra que sea de bendición para cada uno. Gracias, Señor. Gracias, Papito amado. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Hemos oído muchas veces, tal vez, hermanos, sobre el bálsamo de Galat. Pero ¿saben qué es el bálsamo de Galat? Es un símbolo de la sanidad de Dios. Tal vez no podamos verlo, pero ¿sabes qué? Tenemos que ser pacientes. Todo es esencial para nuestra sanidad. No hay que desmayarnos ni rendirnos en estos tiempos, que son difíciles. Yo escuchaba la prédica el día domingo del pastor y hablaba de las promesas del Señor. El Señor nos está hablando cuánto nos ama, hermanos. Cuánto nos ama, cuánto nos quiere. Y ahora vamos al bálsamo de Galat. Galat era un territorio ocupado por las tribus de Gad, Rubén y por la mitad de la tribu de Manasés. Geográficamente, Galat era la región montañosa y boscosa, ubicada al norte de una línea imaginaria trazada desde el oeste del Hesbón hasta el extremo norte del Mar Muerto. Se extendía al norte hacia el actual río Wadi Yarmuk, convirtiéndose en planicies desde unos 29 kilómetros al sur de Yarmuk. En esta región se producía un bálsamo que era muy conocido, no solo por las propiedades curativas, sino también por sus beneficios cosméticos. Entonces, esas propiedades curativas y esos beneficios cosméticos es algo interesante, ¿verdad?, que se puedan combinar. Vamos a pensar en eso en un momento. ¿Alguna vez has visto una persona que haya sido sanada y se ha vuelto más linda? Es verdad, ¿no? Algunas personas han sido sanadas espiritualmente, físicamente, sobre todo espiritualmente, y se las ve radiantes, se las ve con otra luz. Se les quita la amargura, el resentimiento, la ansiedad, el dolor. Entonces viene una nueva suavidad y una serenidad que produce una nueva belleza. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es nuestro bálsamo de Galat hoy? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Vamos a leer en Génesis 37:25 y dice la palabra: y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Leamos también Jeremías 46:11, que dice: sube a Galat y toma bálsamo, virgen hija de Egipto. Por demás multiplicarás las medicinas, no hay curación para ti. Entonces ahí vemos cómo está hablando de Galat, tan lindas cosas. Galat correspondía a la totalidad o parte de las tierras de Transjordania, ocupadas por las tribus antes mencionadas.
Sin embargo, Galat no solo era conocida por el bálsamo que producía, sino también por ser un lugar hacia donde la gente huía cuando se encontraba en dificultades. Jacob huyó allí de Labán, su suegro, que dice en Génesis 31. Los israelitas huyeron allí cuando eran perseguidos por los filisteos. David huyó allí cuando era perseguido por Absalón. En días de Moisés fue declarada como una ciudad de refugio. Josué 20, vamos a leer ahora el versículo 1 al 9, que dice: Habló Jehová a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicidia que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad, y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad, y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y su casa de la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín y Kiriat Arab, que es Hebrón en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto en la llanura de la tribu de Rubén. Y escuchen esto, hermanos: Ramot en Galat de la tribu de Gat, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Esa es la palabra que está en Josué capítulo 20, versos del 1 al 9. Y ahí es donde nos habla de Galat como una tierra de refugio. Amén. Como hijos de Dios, ¿a dónde vas en tiempos de dificultad? ¿Cuál es tu ciudad de refugio? ¿Dónde está tu Galat? ¿Dónde vas en esos tiempos, a la hora de necesidad? ¿Tú te has preguntado eso? Con mucha frecuencia vamos a otro ser humano en vez de a Dios. Corremos a consejeros, psicólogos, psiquiatras o al razonamiento humano, pudiendo así perdernos lo que Dios tiene para nosotros. ¿Y hacia dónde quiere Dios que acudas en tiempos de dificultad o necesidad? ¿Tú te preguntas, hermano, hacia dónde quiere el Señor? En Jeremías 8 dice que Él estaba consternado por las heridas de su pueblo. Eran curables, pero no quería el pueblo aceptar la cura de Dios. Entonces escuchaban a todas las personas que venían por el camino proclamando sueños, visiones, pero no escuchaban a Dios. No prestaban atención a su palabra, al bálsamo de Galat, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ponernos en esa condición, hermanos. Tenemos que ponernos en la condición de que la palabra de Dios es nuestro bálsamo de Galat. Yo la otra vez, hermanos, estuve leyendo el Salmo 107. ¡Wow! Y ese Salmo 107 ha sido un bálsamo para mi vida. Mis ojos realmente han visto a nuestro Padre sanando heridas en ese Salmo, porque realmente el Señor nos ha dicho en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé, te revelaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Y por eso es que yo les comparto ese Salmo 107 que dice todo el tiempo: alabad a Jehová porque Él es bueno, para siempre su misericordia. Qué hermoso, ¿verdad? Él dice que nos ha redimido. Él nos ama tanto, hermanos, Él nos ama tanto, pero yo quiero llegar al versículo 20, que es el que dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Ese es el versículo que en este momento nos puede ayudar muchísimo para llevar a considerar nuestro bálsamo de Galat, su palabra, la palabra de Dios. ¿Qué dice este salmo tan bello? Yo quiero que ustedes lo lean de principio a fin cuando después termine esta palabra.
Nos dice que clamemos a Jehová en nuestra angustia y Él nos va a librar de todas nuestras aflicciones. No nos está diciendo, acudí a esto, acudí a aquello, anda, busca otras cosas. Nos está diciendo, clama a Jehová. Este es el versículo 20 en el que nos muestra la sanidad que viene de la palabra de Dios, hermanos. Él envió su palabra y sanó y los libró de su ruina. Yo creo que el salmista describe los diferentes estados de aflicción que estaba el pueblo de Dios. Realmente estamos viendo que había una tensión y ¿saben cómo se alivia? Solamente con esas palabras que dice el verso 13. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. Así es, mis amados. En nuestra angustia nosotros debemos clamar al Señor. Clamar al Señor. Y en el Salmo 107, verso 17 dice: por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Así es, mis amados, fueron afligidos, pero Él los libró de la muerte. Ahí lo tienes. La palabra de Dios puede sanar tu alma, puede sanar el alma de cualquier persona. Esta persona puede ser que está pasando angustia, puede ser liberada de su pozo, de su desesperación, porque ahí está el bálsamo de Galaad. Hay un gran médico allí. Es nuestro médico, Jehová Rafa. Envuélvete completamente con el manto de seguridad de esta verdad, hermano, hermana. Esa es la verdad que debe llevarnos hacia adelante. Esa es la verdad que debemos considerar. Eso es lo que debemos hacer, buscar ese bálsamo de Galaad. En Juan 6:63 Jesús declara que las palabras que Él habla son espíritu y son vida. Esa es la diferencia de las palabras de un ser humano. Por eso digo yo, las escrituras son un regalo de vida. Porque literalmente son la palabra de Dios. La palabra de Dios no se ha originado en ningún hombre, hermano, hermana. Dice la palabra, ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía ha sido dada en un acto de voluntad humana. Está en 2 de Pedro, capítulo 1, 20 y 21. Cuando lees la palabra de Dios, no estás leyendo un análisis humano de Dios, de Satanás, el hombre, la creación, historia, salvación, vida, muerte, el futuro, etc. La Biblia es el libro de Dios dado a nosotros por medio de los hombres, que han sido inspirados por el Espíritu Santo y hablaron de parte de Dios, dice la Biblia. En 2 de Timoteo, que vamos a leer ahora, 3:16, dice lo siguiente, hermano, abre tu Biblia. Dice la palabra del Señor: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda Escritura. La palabra griega para inspirada es pseudeneustos, y esta es la única vez que Dios usa esta palabra en el Nuevo Testamento. Significa divinamente soplado, inspirado. Por lo tanto, la palabra de Dios es única. Es el único libro sobrenatural y divino en su origen. Esa es la razón por la que es viva. Es viva, hermano, la palabra de Dios. Sus palabras se originaron en Dios y por lo tanto las palabras de Dios son exactamente lo que Jesús dijo que eran: espíritu y vida. Entonces, no hay duda de que realmente nos pueden sanar. La palabra de Dios, hermano, te puede sanar. ¿Qué dice en lo que hemos leído en 2 de Timoteo 3:16? ¿Qué hace? 4 cosas la palabra de Dios. Enseña, redarguye, corrige e instruye en justicia. Y en el versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué se logra con la palabra de Dios en este versículo? Que el hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra. Ahí te está dando la respuesta, hermano, hermana. ¿Tú quieres ser preparado? ¿Tú quieres ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra? Entonces tienes que ir a las Escrituras. La palabra de Dios es el aliento de Dios. Es útil.
Yo creo que es lo más importante tener la palabra de Dios en nuestras vidas. Si queremos saber qué es bueno, qué es malo, qué es verdad, qué es mentira, entonces debemos conocer qué dice la palabra de Dios sobre todo esto. ¿No es cierto? Jesús oró al Padre pidiéndole que nos santificara en la verdad. Y luego, ¿qué dice? Tu palabra es verdad. Ahí afirma Jesús esta situación. Cada vez que tú encuentres algo que contradiga la palabra de Dios, inmediatamente sabes que no es la verdad. Por eso debes conocer la palabra de Dios. Por eso las personas de Berea que escudriñaban las Escrituras, era la que conocían la palabra de Dios. Así debes hacer, hermano. Debes conocer la palabra de Dios. Te engañas si crees en algo contrario a la palabra de Dios. Si aceptas cualquier cosa que contradice o contraria a la palabra de Dios, has elegido creer en el hombre antes que en Dios. Imagínate, hermano, qué elección más equivocada podemos hacer cuando nos vamos a otras cosas que no son la palabra de Dios. No importa lo que has logrado en ti y en otros. Tampoco importa la supuesta prueba de que algunos digan que la palabra de Dios está equivocada. Yo te quiero decir que estás engañado si piensas así. La palabra de Dios es lo que Dios dice que es. Es lo que Dios dice que es. La Biblia es el único libro que en su totalidad está compuesto de palabras de vida, preceptos de Dios. Si alguna vez vas a ser sanado, si alguna vez vas a ser íntegro, entonces debe tener ese bálsamo de Galat, la palabra de Dios. Pero la Biblia no solamente es la verdad, también es útil para redarguir. La Biblia nos redarguye porque nos muestra en qué estamos equivocados, dónde nos hemos perdido en el camino. ¿Sabes, hermano, hermana? Dice que la palabra de Dios es como la plomada con la que tenemos que medir todo lo que oímos, creemos y vivimos. En caso de que no sepas qué es una plomada, yo te la describo en este momento. Una plomada es un cordón con un plomo pesado en el extremo, el cual le da peso al cordón permitiendo que éste caiga en línea recta. Si quieres levantar una pared y asegurarte que está recta, entonces debes dejar caer la plomada. Para revisar lo recto de una puerta, por ejemplo, un carpintero cuelga la plomada al extremo de la cuerda. Cuando la plomada deja de moverse, el carpintero revisa lo recto de la puerta, siguiendo la línea de la plomada en vez de seguir la línea de la puerta. Aunque la puerta pueda parecer recta, si no coincide con la plomada, él sabe que está fuera de lugar. ¿Cómo se aplica esto a la sanidad de tus heridas? Si estás herido, habrá alguien que pueda decirte que debes hacer tal o cual cosa. Y te hablo herido no físicamente, no solo físicamente, sino sobre todo espiritualmente. ¿Qué quiere decir herido espiritualmente? Que no puedes perdonar. Que no puedes perdonar un daño muy grande que te han hecho. Si estás herido tal vez por tus padres o por otras personas, tú sabes por quién estás herido. Tal vez sientes algún momento ira reprimida. Debes estar a solas. Algunos te dicen así, si estás herido por alguien, tú tienes que ir y pegarle a una almohada pensando que ese es el alguien. Y así vas a descargar tu frustración golpeando esa almohada. A veces te dicen, has sido rechazado, entonces vas al vientre de tu madre, vas a hacer una regresión, revivir todo cuanto recuerdes a partir de ese punto. No es así, hermanos, eso está equivocado. Eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, ya les digo, es nuestra plomada. Así que, si ese consejo que vas a recibir tú de alguna persona no está de acuerdo con ella, entonces ese consejo no es correcto. No es correcto. Puede que tus consejeros sean personas encantadoras, muy bien intencionadas, que conozcan mucho, muy intelectuales, con impresionantes títulos, entrenamiento profesional. Tal vez has visto, a mí me ha ayudado, que te ha dicho otras personas. Pero sus consejos, si no provienen de Dios, no están bien. No están de acuerdo a la palabra y ese no es tu bálsamo de Galat. Por eso, hermano, por eso, hermana, es vital que conozcas la palabra de Dios y que esta palabra more abundante en ti. Tú necesitas, yo necesito conocerla para que esa palabra de Dios, al conocerla, nos proteja de los consejos equivocados, de esos que pueden llevarnos a un comportamiento que es antibíblico, hermano, hermana. Entonces tú te preguntarás, ¿qué prioridad tiene la Biblia en tu vida?
¿Tú te has dedicado a escudriñar la palabra de Dios? ¿Te has dedicado a estudiar con diligencia sus preceptos? Eso tú te lo respondes, hermano, hermana. Entonces, de acuerdo con esta palabra que hemos leído en 2 Timoteo 3:16, la palabra de Dios no solo es útil para enseñar, redarguir, sino también para corregir. A veces en la corrección viene nuestro proceso curativo, hermanos. Corregir es saber cómo tomar lo que está incorrecto y hacerlo correcto. Con frecuencia, cuando las personas son heridas por otros, tienen en su corazón un dolor. Albergan en su corazón ese dolor, esa amargura que alimentan en lugar de eliminarla. Eso nos ha pasado a todos, hermanos. La amargura y la falta de perdón nos impiden ser sanados. ¿No es cierto? ¿Cuán a menudo hay personas en esta situación? No saben cómo deshacerse de esa amargura. Se preguntan, ¿podré perdonar alguna vez? A mí me han dicho muchas personas, ¿será que yo voy a poder perdonar alguna vez? Por eso, yo les pido que recurramos a ese bálsamo de la Galat. La palabra de Dios es tan profunda que no solo nos da la verdad y nos muestra dónde estamos equivocados, sino nos muestra cómo tomar lo que está equivocado y hacer lo correcto. Tú vas a aprender mucho, hermano, hermana, si tú vas a la palabra de Dios. Y si haces lo que Dios dice, entonces tú ves los resultados. Solo si hacemos lo que Dios dice vamos a ser sanados, hermanos. Cuando decimos sanado, no queremos decir que nunca más vamos a tener dolor. Tampoco vamos a decir que ese pasado va a desaparecer, que va a ser olvidado. Queremos decir que podremos tratar con tu herida de tal manera que vamos a vivir como más que vencedores. Ahí vamos a tener la respuesta de Dios cómo tratar con nuestras heridas, para que estas heridas no nos dañen, sino más bien nos ayuden para bien. ¿Saben ustedes cuál es nuestro gran médico? Por supuesto que es Jehová Rafa. Ese es nuestro gran médico. Y si tenemos la palabra de Dios, más aún, esa es la que nos salva. ¿Y saben qué necesitamos para tener esa sanidad? Fe. Fe es lo que necesitamos para obedecer, hermanos. Si no tenemos esta clase de fe, nunca vamos a poder decir, Señor, yo creo, ayúdame en mi incredulidad, y Él va a hacer. Por eso necesitamos esa fe. Para ser sanados necesitamos fe. Entonces, de acuerdo con esto que habíamos leído en 2 Timoteo 3:16, la palabra de Dios también es útil para instruir en justicia. Vivir en justicia simplemente es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Yo quiero vivir en justicia, dices tú. Pues vive de acuerdo a la palabra de Dios. Y ahí, una vez más te digo, es donde comienza la sanidad. Hacer lo que Dios dice que hagas. A veces parece difícil, pero es la única manera de sanar nuestro corazón. Haz lo que Dios quiere que hagas, sin importar cómo te sientas al respecto o lo que pienses. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es necesario que cuando nos acerquemos a Dios, creamos en Él y creamos que Él existe y recompensa a quienes lo buscamos. No puedes dejar de confiar en Dios, hermano, hermana. Muchas veces, hermano, antes de que yo conozca la palabra del Señor como ahora, he querido ser sanada por otras cosas, por otras circunstancias, por otros medios. Posiblemente he buscado a la mejor psicóloga, al mejor psiquiatra, pero nunca pasaba. Las situaciones de tristeza, de dolor, de angustia que yo podía pasar al no perdonar o al no haber pedido perdón. También para ser sanados debimos pedir perdón. No podemos sanar nuestro corazón mientras no podamos pedir perdón. No podemos sanar nuestra vida si no creemos en Dios y le obedecemos, hermanos. Eso es lo que hay que buscar. Esa sanidad que durante muchos años tal vez tú, mi amado, mi amada, estabas pensando, ¿cómo voy a sanar? Voy a acudir a tal persona, voy a acudir a tal a cual. Pero ¿saben qué? Lo único que tenemos que hacer es arrodillarnos y clamar a nuestro Jehová Rafa, a nuestro gran médico. Él va a secar nuestras lágrimas, Él va a levantarnos. Él sabe todo lo que pasa en nuestra vida, Él tiene el control de todo.
Hermano, hermana, tú tienes que tener la seguridad de que no vamos a necesitar de otro lugar, sino vamos a acudir a ese gran sanador. La palabra del Señor es nuestro bálsamo de Galaad. Si estamos dispuestos a pedir perdón a Dios, a pedir perdón a nuestros hermanos, Jesucristo va a ser como hizo con esa mujer adúltera. ¿Recuerdas cuánto amó el Señor a todos? Y amó a esa mujer. Lo hizo con amor, hermano, hermana. Entonces debemos considerar esa situación. Y hablando de esta palabra de hoy, que está en 2 de Timoteo 3:17, hay otra gran verdad. Es el propósito por el cual la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito? Es que tú, que yo, seamos perfectos, quiere decir aptos, equipados para toda buena obra. ¿No? Actos. Hay un autor que había estado leyendo, Marvin Vincent, que dice que en griego este renombre dice que es un ajuste mutuo y simétrico de todo lo que contribuye a la formación de un hombre, una combinación armoniosa de diferentes cualidades y facultades. Eso es estar apto, ser perfecto. ¿Estás notando lo que nos está diciendo Dios, mi amado, mi amada? La palabra de Dios puede hacer esos ajustes en todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Eso es lo que debemos buscar. Debemos buscar ser perfectos o completos. ¿Qué quiere decir esa palabra griega, lo que habíamos hablado? Estar preparados, equipar por completo, lograr terminar por completo. Su palabra es todo cuanto nosotros, yo, tú, necesitamos para ser lo que debemos ser. Entonces, hermano, hermana, ¿qué debes pensar hoy? ¿Quién tiene todas las respuestas? Todas las respuestas tiene la palabra de Dios. Y no solo respuestas que están escritas, sino respuestas prácticas para todas las necesidades de nuestras vidas. Esta palabra nos va a equipar por completo para toda buena obra. Para toda buena obra. Es una inspiración divina la palabra de Dios, como les había dicho. Por eso es que nos ayuda tanto. ¿Ves? ¿Por qué la palabra de Dios realmente puede sanarte? Es porque su palabra es la diferente a la que hablamos todos los hombres. La palabra de Dios es verdad, es vida. ¿No es cierto? Solo debemos aceptarla con fe y caminar en la forma divina. Ahí vamos a ser sanados. Ahí tu corazón, mi amada, mi amado, si estás con una herida en ese corazón, va a ser sanado. Estoy segura de esto. ¿Verdad? Tenemos que tener la seguridad que Dios nos puede salvar. Nos puede salvar del pecado, del infierno. Él nos puede hacer nuevas criaturas, amado hermano, amada hermana. ¿Solo cómo? Solo aceptando al Señor, conociendo su palabra. ¿Verdad? ¿Acaso no podrá Dios capacitarnos por encima de nuestras heridas si confiamos en Él, en su palabra? Así es. Esa palabra nos sana, nos libera, nos saca de los pozos profundos. En la palabra dice, ¿verdad? Nos saca de la vida del pozo. Muchas veces el pozo es la muerte. Entonces, ¿quién nos puede sacar de ahí? Solamente Dios. Solamente la palabra de Dios. Es tan hermoso sentir eso, sentir que esa palabra nos va a ayudar. Muchas veces hemos estado hablando de este tema. Para los hijos de Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Verdad? Esa es una gran verdad. Él redime nuestro pasado y lo usa todo conforme a la imagen de su Hijo. Él está con nosotros, no está contra nosotros. Por eso debemos entender. Si Él está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Dice la palabra. Ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Eso dice en Romanos, ¿verdad? Ese amor es un amor incondicional, es un amor eterno, es un amor transformador, un amor que nos ha demostrado, ¿dónde? En el Calvario. Y es en ese Calvario que tú, amado, amada de Dios, encontrarás tu Galaad, tu ciudad de refugio,
tu lugar de sanidad. Ahí vas a encontrar. ¿No es cierto? Lo que yo les decía, cuando Jeremías preguntó si había un bálsamo en Galaad y un médico allí, él esperaba un sí seguramente, porque quería que su pueblo recordara que Dios era el único que podía satisfacer esas necesidades, sanar esas heridas, proveerles de todo lo que necesitaban, ¿verdad? Pero no fue así. El pueblo de Dios había cometido muchas maldades en los días de Jeremías. Primero había abandonado a Dios, ¿no es cierto? Por eso es que no podía volverse a Dios. Se había apartado de Dios, ¿no? Qué tremendo, parecido con lo que ahora vivimos, ¿verdad? Nuestro cristianismo. Muchas veces hemos necesitado sanidad, pero en lugar de correr a nuestro papito, a nuestro Padre del cielo y preguntarle qué hacer, nos hemos vuelto a otras cosas, a la filosofía humana, a la versión humanista del cristianismo, a nuestro propio entendimiento. Así estamos, hermanos, acudimos a otras cosas. En el internet, en todas partes, buscamos otras soluciones, ¿verdad? Como esos israelitas en el pasado. Nos hemos apartado de todo manantial, de toda suficiencia de Dios. ¿Para qué? Para ir como en esa cisterna del razonamiento humano. ¿No es cierto? O sea, debemos considerar eso. Debemos ver que el manantial de Dios es una fuente inagotable. Dice la palabra, Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para nosotros. Y esa es una fuente de agua viva para nosotros, ¿verdad? No nos apartemos de la palabra de Dios. No busquemos consejo en la sabiduría del hombre para sanar nuestras heridas. Busquemos consejo en la sabiduría de Dios, ¿verdad? Yo no sé cómo ha llegado la palabra de Dios en tus manos, amado hermano. Tú sabes cómo has encontrado una Biblia. Él conoce tu corazón, pero Dios en su soberanía ha dispuesto que tú conozcas la palabra de Dios. Él tiene una forma de sanar nuestras heridas o sanar las heridas de los que amas. Yo quiero que tú le digas a tu hermano, a tu hermana que está a tu lado, hoy puedes ser sanado a la manera de Dios. Hoy puedes ser sanado a la manera de Dios si te acercas a su ciudad de refugio. Así es, amado hermano. Solo de esa manera puedes ser sanado de Dios. Recuerda tú que hay un bálsamo en Galaad y hay un médico que puedes decirle, oh Señor, yo quiero ser sanado. Y ese es nuestro gran médico, hermano, hermana. Tú le puedes decir en esta noche, Señor, papito amado, yo quiero ser sanado. Su nombre es Jehová Rafa, el Dios que sana. Él es el médico de la Galaad al que tú puedes clamar, sáname, oh Señor. Clama en este momento y dile, sáname, oh Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvado. Él va a sanarte. Él te va a salvar. Yo lo sé porque lo he visto en mi propia vida. Lo he visto una y otra vez en la vida de muchas personas con las que he hablado. Por eso yo te digo, el bálsamo de Galaad es su palabra. Su palabra es verdad. El nombre del Señor es torre fuerte, dice la palabra de Dios. A ella corre el justo y será salvo, en Proverbios 18:10. El nombre del Señor es torre fuerte. A ella corre el justo y será salvo. Nosotros, amados hermanos, debemos volvernos a Dios. Debemos correr hacia Él y ser salvos. Amén. Dice la palabra de Dios, vuélvanse a mí y serán salvos. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Así es que, amados hermanos, yo creo que es el tiempo de que nos aferremos, como decía el pastor, a las promesas de Dios. Tanto ha estado hablando Dios de sus promesas. Aferrémonos a esas promesas. No vamos a conformarnos en solo leerlas, sino a aferrarnos a esas promesas de vida abundante. Creemos todos, como dice su palabra, que Dios nos puede sanar totalmente. Y yo tengo la fe y la esperanza que va a ser así. Esa debe ser nuestra meta. ¿No es cierto? Sanarnos totalmente. Convertirnos en lo que Él quiere que seamos. Qué lindo es eso, ¿verdad? Debemos ser así, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Nosotros
tenemos que buscarlo todo el tiempo. No tengas miedo en nada. Confía en Él, confía en Él. Él va a sanarte. Él va a sanarte. Dice el Señor, yo soy el Señor, el Dios de toda carne, en Jeremías 32:27. ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Hay algo imposible para Dios? Nada, hermano, hermana. Por eso vuelve a decirle, sáname, Señor, y yo seré sanado. Sálvame, Señor, y yo seré salvado. Esa es la palabra de hoy, hermanos amados. No importa qué tan profundas sean tus heridas, Dios puede sanar tu dolor. Dios puede sanar tu dolor. No importa lo grandes que sean tus cicatrices, pero Él las va a hacer desaparecer. Él las va a hacer desaparecer cuando Él ponga sus manos sobre ti, cuando busques ese bálsamo de Galaad, que es la palabra del Señor. Vamos a agradecer al Señor por esta palabra. Realmente Dios nos está haciendo cosas nuevas todos los días. Dios está renovando nuestra vida todos los días, amados hermanos. Vamos a agradecerle al Señor porque tenemos esa palabra, la palabra de Dios. Yo te invito, hermano, que ahora todos los días busques la palabra de Dios. Es la única respuesta que podemos tener a nuestra vida. Por eso ahora, hermano, yo te pido que para finalizar puedas orar junto conmigo y decirle al Señor que amamos su palabra. Oh bendito Dios, oh bendito Señor, tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin de nuestras vidas. Amo tu palabra, Señor. Quiero todos los días buscar tu palabra, Señor. No basta con que la pueda leer como cualquier otro libro, Señor, sino lo que quiero es que tú reveles tu palabra en mi vida cada día. El autor de la palabra eres tú, Señor. Eres tú, Señor. Todos los que escribieron tu palabra fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, Señor, quiero que esa bálsamo de Galaad en mi vida sea tu palabra. Amo tu palabra, Señor, porque es el arma espiritual que me da derecho a hacer todo lo que Cristo hizo, Señor. Yo sé que dice tu palabra que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir mi alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Oh Señor bendito, tu palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa tu palabra, Señor, quiero buscarla para que infunda aliento y me lleve a confiar en todo lo que es imposible para mí, en todo lo que es imposible para los hombres, pero es posible para ti, Señor. Yo sé que tu palabra es el arma que me asegura que tú me vas a dar todo lo que pida, siempre que lo haga en tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, porque tu palabra trae liberación, sanidad sobre todo, prosperidad, bendición. Como habíamos dicho, Señor, tu palabra es la única que nos da vida y vida en abundancia. Por eso, Señor, en estos tiempos, Señor, tan difíciles, en estos tiempos, Señor, donde estamos buscándote más que nunca, que busquemos todos los días nuestro bálsamo de Galaad, que busquemos todos los días tu palabra. Y si tú lo has prometido en tu palabra, yo sé que tú lo harás. Gracias, Señor. Gracias por darnos este tiempo. Gracias por mi hermano que está presente en este lugar. Gracias por su familia. Como comunidad, Señor, bendícenos, cuídanos, protégenos. Gracias, Padre. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermanos, por su atención y su amor. Los amo profundamente en Cristo y que sean siempre guardados y protegidos por Él. Bendigo cada una de sus vidas. Que tengan una linda noche y que todos sus días estén llenos de la presencia y la palabra de Dios. Busquemos nuestro bálsamo de Galaad. Buenas noches.